Pensemos un momento en la escuela, en los libros de texto con dibujos, los salones divididos por grados o incluso en la idea de que la educación debería ser para todos. Damos todo eso por hecho, ¿verdad? Bueno, pues muchas de estas ideas fueron súper revolucionarias en su momento, y casi todas salieron de la mente de un solo hombre que vivió hace ya 400 años. Hoy vamos a desentrañar la historia de Juan Amos Comenius, el pensador del siglo XVII que, sin saberlo, diseñó la educación moderna. Pero para entender por qué sus ideas fueron tan impactantes, primero tenemos que viajar en el tiempo a su mundo. A ver, imaginen el siglo XVII. La educación como la conocemos simplemente no existía. No había un sistema claro, ni un plan de estudios, y para la gran mayoría de la gente simplemente no había escuela. Era un panorama totalmente caótico y sobre todo exclusivo. Esta tabla nos muestra un verdadero choque de dos mundos. Por un lado, la forma de enseñar de la época, muy influenciada por un sistema jesuita llamado Ratio Studiorum, era increíblemente estricta. El maestro era un dictador, una autoridad total. El conocimiento se repetía y se repetía sin cuestionar y a menudo con castigos. Y lo más importante, era un privilegio para unos pocos, para la élite. Y entonces llega Comenius y propone algo radicalmente opuesto. Un maestro que sea un guía, un aprendizaje que se base en hacer las cosas, en la experiencia, una educación para todos, sin importar si eras hombre, mujer, rico o pobre. Y un método que fuera, pues, natural y hasta divertido. Entonces, ¿quién era esta persona? ¿De dónde salió este hombre con ideas tan adelantadas a su tiempo? Su nombre era Juan Amos Comenius, y su vida estuvo marcada por el mismo caos que él intentaba ordenar a través de la educación. Su vida, como vemos aquí, no fue nada fácil. Le tocó vivir en medio de uno de los conflictos más brutales de la historia de Europa, la Guerra de los 30 años. Como líder de una comunidad protestante, los hermanos moravos, fue perseguido. Esto lo obligó a vivir casi toda su vida como un refugiado, perdiendo su casa, su familia y hasta sus escritos una y otra vez. Y aquí es donde todo conecta. Fue precisamente esa experiencia tan dura, de tanto desorden, violencia y sufrimiento, la que lo convenció de algo. Comenius llegó a creer que la raíz de todos los conflictos era la ignorancia, y que la única forma de construir un mundo más pacífico o más armonioso era a través de un sistema de aprendizaje que fuera humano y sobre todo accesible para todo el mundo. Y bueno, su solución a este caos mundial no fue una pequeña reforma, para nada. Fue un plan maestro, un proyecto súper ambicioso para rediseñar por completo la forma en que entendemos el conocimiento. Su obra cumbre, su gran plan, fue la Didáctica Magna o la Gran Didáctica. El corazón de toda su filosofía era un concepto que él llamó pansofia. La idea suena, pues, radical incluso hoy: enseñar todo a todos de manera total. Él buscaba un conocimiento universal que nos uniera como humanidad en lugar de dividirnos. ¿Y cómo se veía este plan en la práctica? Pues se basaba en unos pilares que para su época eran una locura. Primero, la accesibilidad. Él defendía la educación universal, algo impensable en ese entonces. Luego le dio estructura. Propuso a este sistema de niveles que hoy nos parece tan normal: una escuela maternal para los más chiquitos, luego la primaria, la secundaria y la universidad. Y un detalle clave: insistió en que al principio se debía enseñar en la lengua materna de cada quien, no en latín, para que el conocimiento fuera de verdad comprensible desde el primer día. Ahora, aquí viene lo más interesante: el cómo. Comenius revolucionó los métodos de enseñanza. Él decía que el aprendizaje debía seguir el orden de la naturaleza, empezar con lo fácil y poco a poco avanzar a lo más complejo. Defendía un aprendizaje activo, usando los sentidos, tocando, viendo, experimentando. Fue un pionero en el uso de apoyos visuales, de dibujitos para entender mejor. Y quizá lo más moderno de todo es que entendió que el juego no era una distracción, sino una herramienta súper poderosa para aprender. Y miren, esta es la prueba de que llevaba sus ideas a la práctica. El Orbis Pictus, que significa el mundo en imágenes, es considerado el primer libro de texto ilustrado para niños de la historia. Cada lección tenía una imagen, la palabra en el idioma local y su traducción al latín. Fue un éxito brutal en toda Europa y básicamente sentó las bases para todos los libros y materiales educativos con imágenes que vinieron después. Ok, todo esto suena muy interesante, historia y tal, pero podríamos pensar que es algo que se quedó en los libros. La realidad es que la huella de Comenius sigue muy presente en casi todas las aulas del mundo, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Entonces la gran pregunta es, ¿de verdad podemos trazar una línea directa desde sus propuestas de hace siglos hasta nuestra escuela de hoy? La respuesta es un sí rotundo, y van a ver por qué. Las conexiones son directas y, la verdad, asombrosas.
Su Orbis Pictus, por ejemplo, no es solo un libro viejo, es el abuelo de cada libro de texto con diagramas, de cada cuento con ilustraciones y de cada video educativo que se usa hoy. Y su concepto de la escuela materna, que era una educación en casa para los primeros 6 años de vida, es el precursor directo de lo que hoy conocemos como kinder o preescolar. Pero su influencia va mucho, mucho más allá. La idea misma de un sistema de escuelas públicas organizadas, los experimentos prácticos en las clases de ciencias, la división de los estudiantes en grados por edad, el concepto de que debería haber un plan de estudios común para todos e incluso la noción de que el aprendizaje es para toda la vida, todo esto tiene sus raíces en el pensamiento de Comenio. Y no es una exageración, ¿eh? Su impacto es reconocido a nivel mundial. La propia UNESCO, que lo nombró uno de los grandes maestros de la humanidad, resume su legado a la perfección. No solo fue un reformador de la educación, fue un verdadero apóstol de la comprensión global a través del conocimiento. La misión de Comenio nació de un mundo en crisis, con la esperanza de que el conocimiento pudiera traer orden y paz. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. En medio de los retos de nuestro propio tiempo, ¿seguimos creyendo, como lo hizo él, en el increíble poder que tiene la educación para transformar el mundo?